Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es William López, soy profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas. Estoy vinculado a la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la facultad. Y esta tarde tengo de verdad el gusto y el honor de presentar al profesor John Simmons, que nos acompaña hoy. Él ha estado dictando clases a la quinta cohorte por quinta vez de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio. Él normalmente se ha encargado de instalar el tema relacionado con el registro de colecciones, el estudio de la documentación de colecciones e iniciar a los estudiantes en los temas de gestión de información de colecciones. El profesor John Simmons es realmente una de las figuras, internacionales por su trayectoria en el mundo de los museos de Estados Unidos, una de las figuras más destacadas que ha visitado, como digo, ya varias veces el contexto colombiano. John es formado originalmente como biólogo en la Universidad de Kansas, luego estudia su maestría en estudios de museos también en esta universidad y, como digo, tiene una larguísima trayectoria como curador de colecciones de museos de historia natural. Ha escrito varios libros, uno de ellos, uno de los primeros que publica en Colombia aquí con la profesora Janet Muñoz Saba, que fue directora del Museo de Historia Natural de la universidad y que han tenido un colegaje muy interesante. Como digo, John es autor de varios libros, uno de los últimos que va a publicar ahora sobre historia de los museos, vindicando la historia de las colecciones, ¿verdad, John? Como digo, es realmente una figura muy interesante. Creo que todos los estudiantes de las 5 cohortes de la maestría no solamente han tenido una relación, digamos, disciplinaria, académica muy intensa, algunos de ellos y ellas son amigos y amigas de él. John siempre se ha caracterizado en sus intervenciones dentro de la maestría en bordear los límites de la disciplina. Es un biólogo que, como museólogo, transita por la historia del arte, por la historia cultural, por la historia política, por la historia en general de la cultura, y eso hace que pues siempre tenga unas visiones muy particulares, muy sugestivas, siempre que traen siempre muchas preguntas y muchas relaciones. Hoy nos trae una conferencia titulada El arte en la ciencia y la ciencia en el arte, divergencia, emergencia y convergencia. John, bienvenido a este espacio. Realmente muchas gracias por venir acá. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de uno de mis temas favoritos, que es los museos. Bueno, mi fascinación con museos comenzó cuando yo era muy joven y cuando yo tenía como 12, 13 años, organicé mi propio museo en la casa. Entonces, ese es cuando yo era un jovencito. En la universidad estudié biología en un programa pregrado de sistemática y ecología con un énfasis en anfibios y reptiles. Y luego obtení una maestría de museología. Empecé a trabajar en un museo de historia natural mi primer año en la universidad, en 1969. Y como estudiante tuve la oportunidad de participar en estudios científicos y coleccionar animales en el campo. Y después de catalogarlos en el laboratorio, entonces yo tuve la oportunidad muy joven a tener una vista del trabajo de colección y procesamiento de los ejemplares. Y tuve la oportunidad de viajar viví en la región amazónica del Ecuador por un año, trabajando como un asistente de campo de un estudiante haciendo su PhD. Y luego tuve la oportunidad de viajar por más de un año por camioneta desde los Estados Unidos hasta Puerto Montt, en Chile. Con 2 profesores de la universidad, estudiando la ecología de anfibios y reptiles y coleccionando anfibios y reptiles en los Andes. Mi primer trabajo profesional, después de mis estudios de pregrado en la universidad, fue en un parque zoológico, trabajando otra vez con anfibios y reptiles, y después trabajé como gerente de colecciones en la Academia de Ciencias de California. En 1981 acepté el cargo de gerente de colecciones en el Museo de Historia Natural en la Universidad de Kansas
y en 2001 fue nombrado como director del programa de museología en la misma universidad. Y actualmente yo soy un consultor o asesor de museos con mi propia empresa museológica. Enseño clases de museología en varias universidades y presento talleres en el manejo y conservación de colecciones y apreciaciones y evaluaciones de colecciones. Y también estoy curador adjunto de colecciones por el Museo de Ciencia de la Tierra y Minerales y Galería de Arte de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Bueno, quiero hablar hoy de 3 temas relacionados. Uno es la historia de los museos y las colecciones como instituciones culturales. El segundo es un proyecto con mi esposa Julianne Snyder, también una museóloga y ilustradora científica, investigando cómo los artistas representaron nuevas especies de animales desde 1500 hasta más o menos 1850. Y finalmente, algunos proyectos que hizo con mi amigo relacionado con un artista que es amigo mío, relacionados con la reinterpretación de colecciones científicas. Parte de estos proyectos son publicados. En 1902, Julianne y yo publicamos nuestro proyecto aquí en Colombia en uno de los cuadernos de museología con el título Ciencia y Arte en Ilustración Científica. Y mi nuevo libro, Museos, una historia, será publicado en julio de este año. Y pueden encontrar los trabajos de mi amigo, el artista, en tracyhicks.com si tienen interés en el trabajo de Tracy. Empezamos con la historia. Los primeros museos no eran especializados como hoy, como museos de ciencia, historia o de arte. Simplemente eran instituciones con colecciones de objetos interesantes. El origen de los museos comienza con la recolección de objetos que inició nuestros primeros ancestros. Los seres humanos coleccionan objetos para ayudarles a navegar en el mundo. En el proceso de coleccionar, los objetos están nombrados, organizados y clasificados para ser útiles para comprender el caos en el mundo. Es decir, el proceso de hacer orden ab caos o orden de caos. La colección procede de los museos por las colecciones proceden los museos por miles de años. Los objetos en las colecciones son parte de la cultura material de seres humanos. Es decir, la cultura material es la evidencia física de sus prácticas culturales. Desafortunadamente, una gran parte de la evidencia cultural gran parte de la evidencia de la cultural material, muchos de los objetos no fue preservado porque los objetos han deteriorado. Por ejemplo, un arqueólogo tiene mucho más probabilidad de encontrar unas herramientas de piedra, de encontrar la bolsa de cuero usado para llevar los herramientas o las semillas y plumas que utilizan para decorar esta bolsa de cuero. Y por lo tanto, tenemos que extrapolar basado en las piedras restantes. La producción de herramientas de piedra comenzó hace unos 3 millones de años en África. Las herramientas más antiguas que podemos asociar con una especie conocida como homínido tienen 2,5 millones de años y fueron encontrados con los restos de un individuo de un antepasado humano, Australopithecus afarensis, en Hadar, en Etiopía. Pero hay evidencia para la diversidad cultural y prácticas de arte en 3 especies de antepasados humanos, por lo menos 100,000 años: Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Bueno, ¿qué es una colección? ¿Cómo sabemos que un grupo de artefactos es una colección, no solamente una acumulación casual? Porque las colecciones se hacen a propósito y las acumulaciones ocurren por casualidad.
Para hacer una colección, alguien tiene que seleccionar los objetos por una razón, lo que significa que debe reconocer algún tipo de relación entre los objetos. Ya está. Además, los artefactos que componen la cultura material a veces proporcionan evidencia de uso de expresión simbólico y sabemos que las colecciones están en un tipo de orden. Es decir, el uso de símbolos gráficos, la expresión simbólica es el uso de símbolos gráficos para transmitir información o significado de los objetos. Hay evidencia muy antigua de la expresión simbólica en algunos objetos que fueron enterrados en fosas de neandertales en Europa. Ya sabemos que los neandertales viven en grupos sociales organizados y utilizan pinturas, esculturas, adornos corporales y música para medios de expresión simbólica. La expresión simbólica es una indicación que los objetos fueron musealizados. La musealización es un concepto teórico del trabajo crítico de Ivo Morovic y otros. Morovic es el autor del libro Introducción a Museología, el enfoque europeo. Según la teoría de Morovic, la musealización ocurre cuando un objeto es transferido desde su realidad funcional y original y colocado en otro contexto, es decir, es poner en un museo, por ejemplo. Pero hay otras formas de musealización. En el proceso de musealización, un objeto adquiere nuevos significantes y sigue adquiriendo nuevos significantes continuamente en el futuro. Este significa que es un proceso continuo y significa que los objetos son polisémicos, representados de más de una indicación. Pues entonces regresamos a la idea que un grupo de objetos puede ser una colección, no simplemente una acumulación. Cuando encontramos un grupo de objetos como herramientas de piedra, cuchillos de piedra, ollas, hachas, lanzas, flechas, cualquier enterrado en una tumba, sabemos que es una colección de objetos que son musealizados y que constituyen una colección. Los objetos en la tumba fueron musealizados porque fueron retirados de su contexto original y funcional, como su uso como herramientas o armas, y enterrado en la fosa para servir al difunto en la vida futura. Este concepto teórico es importante. Lo que distingue un objeto de una colección es que el objeto en una colección ha sido musealizado. Recuerda que un objeto musealizado adquiere significado en forma continua en su nuevo contexto. Por ejemplo, considere una espada que fue utilizada como arma. La espada es musealizada cuando está enterrado intencionalmente en una fosa en vez de ser transferida a otro espadachín. En el contexto de la fosa, la espada no sirve su propósito original como arma, pero es musealizado de ser un objeto funerario. Cuando el arqueólogo excava el sepulcro, encuentra la espada enterrada, la pone en una colección del museo, la espada es musealizada más a fondo, y cuando la espada en la colección del museo es estudiada o exhibido, esta es musealización adicional. Entonces la espada simplemente está adquiriendo nueva información y contexto. Entonces es un proceso continuo. La musealización puede producir información inesperada debido a la formación de nuevas conexiones y significados asociados con los objetos. Este es un aspecto fundamental de la teoría de museología y vamos a considerar esta idea más adelante. Vamos a pasar a través de miles de años de historia de colecciones para llegar a Mesopotamia antigua.
Aquí encontramos una variedad más grande de objetos en colecciones, como tabletas de arcilla, con escritos en cuneiforme, hay bibliotecas enteras, objetos finos de oro y plata, hay joyas, ornamentos y muchas otras cosas. Había colecciones también en Egipto, Grecia, Roma, pues en la mayoría de las otras culturas en el mundo. En la cultura griega, en la época de antigüedad clásica, había colecciones en los tesoros de los templos, incluyendo objetos de arte, exvotos y las armas de los héroes griegos. Y los templos tienen cuidadores quien guardaban los objetos y trataron de preservar las colecciones. Entonces, un modelo semejante de museos modernos. En la Edad Media encontramos la misma tradición de los tesoros en las iglesias cristianas y a veces estos tesoros eran llenos de objetos tanto sagrados y profanos al mismo tiempo. La palabra museo se deriva del antiguo Templo de las Musas en la ciudad de Alejandría. No hay una línea directa entre el Templo de las Musas y los museos modernos, pero hay importantes enlaces conceptuales. Recuerda que un objeto musealizado adquiere significado en forma continua. Hablando de Alejandría, un enlace conceptual es la relación entre los objetos y el aprendizaje. En el Templo de las Musas contiene objetos en colecciones de arte, de historia natural, también instrumentos científicos, manuscritos, libros, un jardín botánico y un parque zoológico, todos utilizados por los sabios para enseñar y aprender más del mundo. Entonces, este es el punto clave, es el aprendizaje era asociado con el uso de los objetos, no aprendiendo solamente de libros, pero con contacto con los objetos. En este punto son en un parte entre las edades medias y Renacimiento, es cuando las colecciones comenzaron a convertirse en museos. En el Renacimiento encontramos los primeros gabinetes de curiosidades o armarios de curiosidades, propiedad privada de personas de importancia o gente de recursos. Esta imagen es del gabinete de curiosidades de Francisco Calzari de Verona. Y observe que la colección de Calzolari está bien organizada y exhibida. En el Renacimiento, el pasatiempo de coleccionar objetos se convirtió en una actividad social. Y lentamente, poco a poco, las colecciones se convirtieron en fuentes de conocimiento y últimamente en poder. En este proceso, las colecciones cambiaron en tema de ser colecciones de prestigio, de ser colecciones para estudiar. Podemos decir que el propósito de los gabinetes en este momento fue la acumulación, definición y clasificación de los objetos. Y los museos modernos surgieron a los finales del Renacimiento. La exposición era el uso... perdón. Gracias. ¿Es mejor? La exposición era un uso principal de los objetos en las colecciones del Renacimiento. Sin embargo, con el desarrollo de museos modernos, los objetos en las colecciones comenzaron a ser utilizados para muchos otros propósitos, así como la exposición para comprender el mundo. Esta imagen podemos ver un mixto de objetos de arte, de historia natural en un gabinete de curiosidades. Este es el gabinete de Ferrante Imperato. No es simplemente un gabinete para demostrar su colección, sino una colección para estudiar en serio. Sabemos esto porque aquí podemos ver el señor Imperato
indicando los objetos de importancia a sus visitantes, indicando principalmente esos aquí, explicando cada objeto. Y nota que no hay etiquetas. Tiene que ser un tour para entender la colección. Y me gustan también los perros. Entonces, también en este dibujo hay algo más interesante, y es que podemos ver la tensión entre la organización didáctica y una presentación estética que existe en muchos de los gabinetes de curiosidades en este tiempo. Entonces, son de estudiar, son fuentes de información, pero también son obras de arte, y este es el punto en que los museos eran unidos. En los años de 1600 hasta 1018 años, fue un tiempo de grandes cambios en el mundo. Un tiempo en que las ideas sobre la ciencia, razón, libertad y progreso dominaron en gran parte de Europa. Fue un momento de expansión imperial agresiva por parte de muchos países europeos. Era un momento de cuando el comercio de esclavos en el Atlántico era más activo y había muchas ciudades en Europa que crecieron en población porque los trabajadores se trasladaron de las zonas rurales hasta las zonas urbanas en busca de nuevas oportunidades económicas. Entonces hubo muchos avances en el aprendizaje provocados por la introducción de nuevas metodologías como el empirismo, la experimentación y métodos inductivos de razonamiento. Y este es el momento de la aparición de la modernidad. En realización de museos, es decir, la colección, clasificación, estudio, organización y exposición de los objetos era crítica para los seres humanos para entender el mundo. Entonces, todavía estamos como seres humanos usando objetos. La ilustración científica empieza en la época del Renacimiento con las ilustraciones de las colecciones de gabinetes de curiosidades. Las ilustraciones de los contenidos de los gabinetes de curiosidades eran muy importantes para comunicación de nueva información y nuevos conocimientos. Recuerda la teoría de musealización. La ilustración de un objeto en una colección, en un museo, es una manera de crear nuevo conocimiento del objeto. Entonces, la ilustración científica puede ser parte del proceso de musealización de los objetos. Debido al coste de producir las ilustraciones, tuvieron que estar de suficiente calidad estética para atraer a los colectores de arte y suficientemente preciso para atraer a los colectores interesados en la ciencia. La ilustración no era siempre una buena representación de los conocimientos científicos. En este caso, por ejemplo, desgraciadamente, ni los dragones ni las hidras existen, pero eran ilustrados en la colección. La ilustración trabaja con ciertas limitaciones, por ejemplo, limitaciones culturales, incluyendo creencias y mitológicas. Los materiales, incluyendo la calidad y disponibilidad de papel, de tinta, de tiza, de lápices, y cómo las ilustraciones fueron reproducidas. Por ejemplo, los grabados en madera eran costosos de hacer, pero podía utilizarlo por miles de impresiones y ser incluido en la misma página del texto. Y para ilustrar una especie desconocida, los ilustradores tuvieron que basar sus dibujos en las especies conocidas de Europa, frecuentemente con errores o malentendidos, como los ojos del sapo, que están en el cuerno, y tienen uñas, que no tienen ningún sapo. Aquí podemos ver el contrario de las limitaciones culturales europeas que afectan a los artistas europeos. Esta pintura fue pintada por un artista nativo americano de Cusco, Perú. Su nombre es Marcos Zapata. La pintura es La Última Cena
y demuestra a Jesús y sus discípulos comiendo un cuy asado. Las ilustraciones científicas en este tiempo utilizaron la lengua de arte para comunicar información, un idioma entendido por los artistas y los eruditos y científicos. Por ejemplo, aquí es una ilustración de la disección de útero con feto. Entonces puede ver aquí, esta es una parte más larga, pero también es una ilustración de David mirando Batsabé. Entonces aquí es David escondido mirando Batsabé. Entonces es una referencia a la historia bíblica en que David y Batsabé cometen adulterio y Batsabé haga embarazada. Entonces sirve dos temas que quiere comunicar. Aquí son imágenes de armadillos, un animal no conocido en Europa antes de 1500, presentados delante de ruinas griegas. ¿Por qué ruinas griegas? Es una referencia a la escala natura de la filosofía de Aristóteles, quien tiene un impacto significativo en el pensamiento occidental. Entonces es una manera de decir, estamos tratando de arreglar estos animales desconocidos en la escala natura, que es una representación de todas las especies del mundo. La ilustración científica continuó produciendo imágenes que eran exactas, pero también estéticas, hasta la mitad de 1800, cuando la publicación de 2 libros cambió radicalmente nuestra percepción de la naturaleza. Entonces, este es el Tesoro de Seba, probablemente la última gran libro ilustrado de zoología antes de los conocimientos de Linneo y Darwin, y todos los animales, las plantas, están arreglados en las páginas de una manera artística para apoyar la audiencia de colectores de arte como colectores de historia natural. Los 2 libros que cambió todo de la ilustración y la relación entre arte y ciencia eran El origen de las especies por Charles Darwin, publicado en 1859, y la famosa Anatomía descriptiva por Henry Gray, publicado en 1858. Las teorías de Darwin cambiaron la manera en que entendimos la biodiversidad. La historia natural ha hecho un campo de investigación científica. Y las ilustraciones en la anatomía de Gray eran exactas, pero no estéticas. Este es el punto de la divergencia de arte y ciencia. Y este ocurre no solamente en ilustración científica, pero también ocurre en los museos. Hacia el fin del Renacimiento, varios factores dieron lugar a una divergencia en los museos. Un factor muy importante era la exploración del Nuevo Mundo por los europeos y el consecuente flujo de nuevos objetos ejemplares de especies desconocidas de animales y plantas en colecciones europeas. En Europa había un cambio de énfasis en el mundo, de un énfasis en el místico y oculto del microcosmo hasta un enfoque de empírico y conocible macrocosmo. Entonces, un cambio en la manera en que nosotros vemos el mundo. Y debido a estos factores y otros, los museos comenzaron a ser especializados y divergir. En parte es una forma de reduccionismo. En este momento, en la evolución de museos, que vale la pena explorar en más detalle. Era una época en que las ideas científicas y métodos sistemizados comenzaron a ser aplicados por entender la naturaleza y la cultura. El momento cuando las ideas del inglés Francis Bacon aplicó empirismo inductivo en la catalogación del conocimiento. Y cuando el francés René Descartes racionalizó, pero no puede reconciliar ciencia y religión.
Y esos cambios fueron reflejados en la naturaleza de las colecciones mientras que los museos diversificaron. Para entender mejor el impacto de la divergencia, en museos, vamos a considerar museos en tres amplias categorías. Las categorías son arte, historia y ciencia. Bueno, algunos objetos pueden ser clasificados en 2 o 3 de las categorías. Por ejemplo, una hacha cuidadosamente elaborada puede ser clasificado como una obra de arte por sus calidades estéticas, o como un artefacto histórico por sus asociaciones culturales, o como una muestra científica de tipo de roca metamórfica. Pero en general vamos a hablar en términos más general. En museos de arte, es difícil decir cuál institución fue el primer museo de arte, o museo histórico, o museo de ciencia, porque la divergencia en museos y su emergencia como instituciones especializadas era lenta y sutil. Pero podemos decir que el origen de los museos de arte y historia ocurre después de 1700. Las colecciones en museos de arte contienen objetos que se adquieren principalmente, aunque no exclusivamente, para exposición y para el estudio de sus propiedades estéticas. Entonces, los objetos en una colección de museo de arte son objetos de carácter reflexivo. Dado a la subjetividad de los principios estéticos y la dependencia en las percepciones sensoriales para su interpretación. Por ejemplo, uno de estos cuadros es considerado de ser arte fino, el otro no. ¿Por qué? Tal vez William puede explicar por qué uno no es arte y el otro. Pero tiene que tener este conocimiento de estética para tomar esa decisión. Museos de historia. Los museos de colecciones de historia, que incluyen casas históricas, sitios históricos, son documentos de las acciones y actividades humanas o se utilizan para interpretar las acciones y actividades humanas. Entonces, la carácter es documental de estas colecciones y interpretativo, es decir, los objetos en las colecciones de museos de historia se preservan para su naturaleza documental e interpretativa relacionado con personas, lugares, eventos cronológicos y los principios científicos o tecnológicos. En museos de ciencia, los objetos en los museos de ciencias son principalmente adquiridos como selecciones de la naturaleza. Y se utilizan principalmente para investigación y por lo tanto en estas colecciones tienen carácter sistemática y representativa. Por supuesto, ejemplares en colecciones de ciencias que son principalmente estética o documental, y hay objetos en las colecciones de arte o historia que se utilizan para investigación. Por ejemplo, el diorama de los elefantes africanos en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York es estética y documental. Las categorías están generalizadas para fines de comparación amplia. La diferencia en la naturaleza de las colecciones, los objetos en las colecciones y el uso principal de los objetos es reflejada en la cantidad de interpretación de los objetos en exposición. En general, los objetos en museos de arte son presentados con un mínimo de interpretación, como podemos ver en esta foto. Observe el tamaño pequeño de las etiquetas comparado de los cuadros. En las exposiciones de un museo de historia, la cantidad de información proporciona en una etiqueta es mucho mayor por lo general. Y aquí podemos ver la cantidad es como una novela de información en esta etiqueta. Y esta información es en parte para establecer el significado cronológico histórico del objeto.
Y en el Museo de Ciencia, las etiquetas son muy detalladas y por lo general con amplia interpretación en cuanto a la ecología o la historia evolutiva de las especies representadas por el ejemplar. En este caso tenemos una serie de etiquetas explicando mucho más del efecto que el Museo de Historia. La especialización institucional de museos ha producido otras diferencias en las colecciones. Las decisiones estéticas para seleccionar los objetos para colecciones de arte dieron lugar a colecciones que fueran cuidadosamente seleccionados de una amplia producción artística. Las colecciones de arte en general son pequeños en términos de la cantidad de objetos en comparación con colecciones de historia o colecciones científicas. Las colecciones de museos de ciencias generalmente contienen más objetos que las colecciones de arte o historia, debido a que hay muchos más objetos, es decir, ejemplares, son necesarios para ser representativa de la naturaleza y para servir para investigaciones científicas. Relacionado con el tamaño de la colección es las características de valor de los objetos en relación con la naturaleza de la colección. Este valor es alto en un museo de arte porque los objetos se obtienen principalmente para fines de exposición, y en un museo de historia este valor es bajo porque la colección es principalmente de carácter documental. La mayoría de investigación en los museos de historia no está basado en objetos, y como la mayoría de investigación en historia no es basado en colecciones. En museos de ciencia, el valor de los objetos en relación con la naturaleza de las colecciones es alto porque las colecciones se utilizan para investigación que produce la información utilizada para interpretar los ejemplares. Los objetos en colecciones de museos de arte se valoran más alto si son únicos en lugar de ser parte de una serie. Por ejemplo, hay solo una Mona Lisa y tiene un valor relativamente mucho más alto que cualquier de los 6,000 guerreros de terracota de Qin Shi Huang. En el Museo de Historia, los objetos únicos o los que tienen una asociación histórica únicamente se valoran más que una serie de objetos similares. Por ejemplo, hay solo un avión de Espíritu de San Luis que tiene un valor relativo mucho más alto de cualquier otro avión construido en la década de 1920. Por el contrario, un solo ejemplar de una planta o animal única o un artefacto arqueológico único en una colección de ciencia tiene un valor relativamente bajo, comparado del valor de una serie de ejemplares o artefactos utilizados en investigación, porque la interpretación depende principalmente en comparaciones con objetos similares. Por ejemplo, un solo ejemplar de un pájaro desconocido tiene un valor limitado, pero si es parte de una serie de ejemplares de pájaros similares, podemos identificar a la especie o nombrarlo y estudiar la ecología, relaciones filogenéticas, como así. Por lo tanto, el valor de los objetos únicos en una colección es alto en un museo de arte o historia, pero bajo en un museo de ciencia. El desarrollo de los museos desde aquí, desde este punto en la historia, es muy interesante, pero tenemos que saltar otra vez en tiempo, directamente al presente, para considerar el fenómeno actual de reconvergencia de arte y ciencia. ¿Cómo pueden estas diferencias en museos de ciencia, arte y historia ser reconciliados? Es necesario reconciliarlos. Pienso así porque podemos beneficiar por la sinergia producida cruzando barreras. Entonces, ¿qué podemos aprender de nuevas conjunciones de arte y ciencia? ¿Qué sinergias podemos crear con una mezcla de objetos de las colecciones de arte y ciencia y mezcla de conceptos de arte y ciencia? Así es un resumen de dónde estamos ahorita. La colección de un museo de arte es principalmente estética.
las colecciones de museos de historia, principalmente documental, y la colección de un museo de ciencia, principalmente sistemática. Un día, en la primavera de 1992, cuando yo estaba trabajando en el Museo de Historia Natural en la Universidad de Kansas, recibí un mensaje urgente de un artista que nunca había conocido. El artista estaba instalando una exposición que incluye docenas de frascos llenos de peces de colores preservados en alcohol, y los bomberos dijeron que la exposición fue un peligro de seguridad porque presentó un riesgo elevado de incendio y no le permiten. Esta fue mi introducción de Tracy Hicks. Tracy y yo conectamos inmediatamente dado a su interés en colecciones científicas y en particular su interés en anfibios. Tracy estaba fascinado por las colecciones en museos, especialmente por la repetición aparente en las colecciones. Para entender mejor colecciones científicas, en 1994, Tracy participó en una expedición de Guatemala con un equipo de científicos de la Universidad de Texas. Y regresó intrigado por los detalles de preparación de ejemplares científicos y preocupación por la desaparición de anfibios en la naturaleza. Uno de los proyectos de Tracy que refieren a la percepción de colecciones científicas era una instalación en Houston, Texas, llamado Row House. Tracy trabajó con una comunidad económicamente deprimida y dio cámaras desechables a la gente del barrio para tomar fotos. Las fotos fueron exhibidas en frascos, arreglado como una colección del museo en fila tras fila de frascos ordenados en una casa en el barrio. Tracy también había exhibido colecciones de objetos que él encontró, como este llamado los campos de Friedman, o este llamado correlación-colección. Pero Tracy tiene una idea mucho más grande, un concepto mucho más comprensivo para su trabajo futuro. Su objetivo era una exposición que interpretaría colecciones científicas verdaderas, pero en una manera radicalmente diferente que lo que se imaginaba. En mi laboratorio en el Museo de Historia Natural, Tracy demostró un método que había desarrollado para hacer moldes de sapos preservados en alcohol sin dañar los ejemplares. Era un método rápido, usando materiales fríos que nos deshidrató los ejemplares. Los moldes de los ranas y sapos eran hechos en silicono, entonces estuvieron cubiertos con polvos luminescentes de modo que brillar en la oscuridad. Decidimos de hacer un proyecto y trabajamos con otro profesor de la universidad, Dr. Marjorie Swan, un experto en el desarrollo de colecciones de los museos en la Edad Moderna en Inglaterra. Si puede creer, solicitamos y recibimos una beca de $45,000 para este proyecto, haciendo sapos en silicono. Con los fondos visitamos el Museo Field en Chicago para seleccionar ejemplares de ranas y sapos asiáticos que complementan las especies de las Américas disponibles en las colecciones de Kansas. Y compramos materiales para moldear los ejemplares. Y también empleamos 2 estudiantes del programa de museología para trabajar en el proyecto. El proyecto fue basado en nuestros 3 distintos conceptos y intereses en museos. De mi parte, los objetos científicos eran herramientas que utilizamos para entender la evolución y la biodiversidad. Para Marjorie, ella conceptó colecciones como construcciones culturales, que eran significantes para entender el conflicto entre los seres humanos y la naturaleza.
Por Tracy, los ejemplares científicos tienen una belleza intrínseca que representó la naturaleza, la vida y la muerte. Tuvimos conceptos diferentes de colecciones porque de nuestros diferentes puntos de vista. Yo era gerente de una colección científica usando la colección para investigación. Marjorie interrogó textos y sus significativos para entender la cultura. Y Tracy quería hacer arte, que representa la naturaleza. La idea básica era demostrar cómo los ejemplares científicos seleccionados de la naturaleza para ser preservados como objetos de patrimonio cultural eran los objetos que reflejaron los esfuerzos de humanidad de interpretar la diversidad de la vida. Tracy vio la colección como una matriz ordenada, pero sin entender la sistema de orden. Yo vi la matriz ordenada de la colección, no su belleza, y Marjorie preguntó por qué los científicos habían recogido estos ejemplares particulares y qué restricciones culturales y expresiones culturales influenció sus trabajos. Tracy deriva el nombre de la exposición del libro influente de C.P. Snow, Las dos culturas, y que examinó la falta de comunicación entre los científicos y los artistas. Es interesante que este libro fue publicado muchos años anteriormente, en 1959, pero todavía esta pregunta es muy importante. Entonces aquí es Tracy. En 2005 la exposición Las dos culturas abrió como una instalación que contiene 1,700 frascos. Todos contienen moldes de silicono, de ejemplares de anfibios, sumergidos en líquidos coloreados que brillan en la oscuridad y que eran fluorescentes. Con exposición a la luz violeta, los moldes eran fluorescencia desde unos pocos minutos hasta 24 horas. Tocamos al mismo tiempo grabaciones del campo de ranas y sapos que habían hecho en la selva amazónica. Tracy tiene un computador en la exposición que muestra una base de datos de información sobre los catálogos de los ejemplares científicos. Los estudiantes de la museología fueron encargados de programas educativos relacionados con la exposición y visitas guiadas, y ellos organizan una conferencia sobre arte y ciencia en el Centro de Humanidades en el campus, en donde hablamos cómo usar arte para comprender mejor la ciencia y cómo usar ciencia para mejor comprender la arte. Entonces, esta es la instalación bajo luz normal y esta es fluorescente. Después de la instalación en Kansas, el arte que produjo Tracy tomó algunos giros y vueltas fascinantes a través de varias instalaciones importantes, investigando otros aspectos de colecciones. De vez en cuando yo proveí Tracy con información, una perspectiva científica o técnicas sobre la preservación de ejemplares y colecciones o historia de ciencia. En 2009, Tracy fue invitado a participar en una exposición llamada Reflexiones de Darwin en la Universidad Estatal de Wright en Dayton, Ohio. Para esta exposición, Tracy construyó un andamio de 2 pisos de altura para ejemplares que él recogió en un viaje a través del este de Texas. Los ejemplares eran catalogados en una manera científica y etiquetados, montados sobre paneles de vidrio. En 2010, Tracy recibió una beca de investigación de artistas en el Smithsonian, o SARF, un prestigio premio que le dio acceso al interior de una de las más grandes colecciones de historia natural en el mundo y los científicos que recogen y estudian los ejemplares.
Y con esta beca, el arte de Tracy continuó evolucionando con el uso de imágenes de notas del campo, escritas por los científicos durante sus estudios en la naturaleza, superpuesto con fotos de ejemplares suspendidos en el tiempo en fluido. En una descripción en su proyecto del Smithsonian, Tracy escribió: de preservar la vida y la muerte es universalmente cargada de emoción. Tracy sobrevivió a un ataque de corazón en 1981 y sufrió con una angina severa por el resto de la vida. Y una vez Tracy escribió que desde los principios de 1980 mi trabajo ha sido cargado continuamente con el recordatorio físico de la mortalidad. En noviembre de 2014 sufrió un ataque de corazón masivo y murió. Hay otros ejemplos de artistas y científicos trabajando en la convergencia de arte y ciencia o ciencia y arte y la energía sinérgica que resulta. Por ejemplo, hay artistas trabajando con la conversión de datos de cambios climáticos en sonidos, la sonificación de datos. Hay artistas trabajando con la representación de ideas complejas como teorías científicas con dibujos, patrones y mixtos de colores. Y que lo quiero ver un día, etiquetas sin palabras para crear un idioma internacional de interpretación usando símbolos gráficos. Desafortunadamente, hay ejemplos de la falta de convergencia también. En 2011, mi esposa y yo atendimos un taller de arte y ciencia patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias en los Estados Unidos. El programa desgraciadamente fue controlado por un grupo de científicos dedicado a la manera de cómo pueden usar arte para enseñar ciencia y no había conversación sobre convergencia, sobre cómo pueden usar la arte, pero no en el otro lado. No había examinación de ciencia o arte y cómo podemos trabajar juntos. Y el concepto de los científicos era que arte es una herramienta nomás de usar, no un campo de conocimiento. Entonces, lo que aprendí desde este punto de vista museólogo incluye que la historia demuestra que los museos han perdido y ganado con su divergencia en instituciones especializadas. La especialización del reduccionismo permitió a los museos a desarrollar las técnicas de preservación necesarias para cuidar sus colecciones, el conocimiento necesario para interpretarlos. Sin embargo, la convergencia es una oportunidad para los museos a encontrar nuevas maneras de interpretar sus colecciones, para descubrir nuevas conexiones entre los objetos y de crear nuevas formas de comprender y navegar por el mundo. Gracias. He tenido la experiencia de trabajar con personas que están desde el campo científico y siendo artista o bueno, dentro del campo de las artes, es un poco difícil trabajar con ellos porque pormenorizan la labor que tenemos. ¿Cree que eso está cambiando? ¿Cree que los científicos ya tienen en cuenta el papel de los artistas en el día de hoy? Pues es muy difícil. Si era fácil, vamos a verlo más temprano, ¿no? No, es difícil trabajar con este tipo de convergencia y yo no tengo recomendaciones de cómo puede hacer. Esta es parte para la próxima generación de museólogos y científicos. Ya estoy listo de jubilar. Este es su problema, no mío. Pero es importante pensar más ampliamente en qué queremos hacer, cómo podemos interpretar el mundo. Hay áreas en que ciencia y arte pueden trabajar juntos, pero son ya desconocidos, no desarrollados. Y por eso tenemos que pensar que dice fuera de la caja. No me gusta esta frase porque
dónde es la caja, pero tenemos que pensar más ampliamente en qué podemos echar y regresar a este momento en la formación de museos modernos, a ver qué tienen en estas instituciones. Un dibujo como un museo como lo de Ferrante Imperato significa que los objetos de arte, historia y historia natural eran bien mezclados. ¿Qué pueden reconocer ellos de conexiones que nosotros no reconocimos? Es un mixto de ciencia, de mitología, de arte. Tenemos que regresar a este punto a descubrir lo que no tenemos. Una de las cosas que ahora mismo o sea, un grupo y yo vamos a trabajar en un museo paleontológico, pero este museo se encuentra ubicado en una población rural y una de las mayores preocupaciones que tenemos es cómo atraer a las personas a ver cierta colección. No sé si esto haga parte de lo que es la museología como tal o cómo manejan ustedes ese proceso de llevar a la gente a ver una colección, simplemente interesarla. ¿Cómo atraer gente al museo? ¿Esta es la pregunta? Este es muy interesante porque museos de historia, arte y historia natural tienen diferentes clientes también, ¿no? Hay gente que no quiere visitar un museo de arte porque piensa que no hay nada por ellos porque no entienden arte, entonces no vale la pena de visitar, que es ridículo. Pero es como piensa la gente. Hay gente que piensa que los museos de historia natural son solamente para niños y que todos los museos de historia son aburridos. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir nuestras puertas más ampliamente, convencer a la gente de visitar. Una manera es tener eventos, no museos, sino dentro del museo. Recepciones, conciertos de música, hacer invitaciones especiales a la gente que típicamente no visitan museos, gente que son económicamente deprimidos, como así. En los Estados Unidos, la cantidad de minoridades que visitan museos es algo entre más o menos 7 y 10% de la población. La población de minoridades es casi 40%. ¿Por qué no están visitando museos? Porque no piensan que los museos son abiertos de ellos y tenemos que buscar maneras de atraerlos. Una manera es hablar con la gente, llevar las colecciones a las comunidades. Y invitar a los niños en escuelas es excelente idea porque ellos frecuentemente regresan con los padres, con la familia. Otro dato muy interesante a mí es que en los Estados Unidos, y me imagino lo mismo es verdad aquí en Colombia, casi nadie visita un museo solo. Casi todos están miembros de un grupo social. Puede ser un grupo de amigos, más común es un grupo de familia entero. Cuando si una familia entero está visitando su museo, ¿tiene algo para los abuelos, los padres y los hijos? ¿O solo tiene un nivel de interpretación? Entonces podemos tener actividades, programas de educación, etiquetas, interpretaciones por todas las edades, porque están en grupo. Y otra cosa es que aprendimos mucho más hablando con otras personas que leyendo una etiqueta o cualquier. Pero los museos no tienen sillas de sentar en las galerías. ¿Por qué? Esta es una oportunidad para una familia de sentar y hablar entre ellos sobre los que viendo. Los niños pueden aprender de los abuelos en estos momentos. Tenemos que abrir los museos mucho más. Fuera de eso, hay el asunto de ¿por qué son los museos abiertos de 9 en la mañana hasta 5 en la tarde? Todos están trabajando o en escuela. Es ridículo. Mejor abrir los museos a las 4 y cerrarlos a las 10 de la noche, cuando la gente tiene tiempo de visitar. Mucho mejor que mirar la televisión. Y tenerlo abierto en los días de fiesta, fin de semana. Pero los museos generalmente tienen horas como es un banco. Es ridículo. Tenemos que hacer mucho más proactivo de atraer gente. Esa es mi opinión. No sé si tal vez conozcas alguna experiencia de museo que no sea necesariamente un espacio cerrado, ¿sí? Mencionaste al inicio de la conferencia que, digamos, los museos naturales buscaban traer piezas, organismos de la naturaleza traerlos a otros espacios, ¿sí? Y tenerlos ahí para que la gente viniera y los mirara. No sé si tal vez conoces una experiencia actual de que no necesariamente haya esa transpolación de piezas y organismos a otro espacio, sino que se
se cuente la información y esa colección en ese mismo contexto, sin necesariamente que esté cerrado. No entiendo exactamente la pregunta. ¿Puede repetir en otras palabras? Sí, o sea, no sé si conoces otra experiencia de un museo que no, por decirlo así, no esté en 4 paredes. Ajá. Sacar los museos fuera de las 4 paredes. Sí, y esto es que podemos hacer conceptualmente o actualmente. Y hay maneras de separar los museos de las 4 paredes sin sacar los ejemplares afuera. Este es hacer un museo más abierto al público. Pero también yo estoy en favor de cuando podemos llevar ejemplares afuera, si hay protección razonable por eso, pero tenemos que convencer a la gente de visitar el museo. Ellos no van a visitar solamente porque nosotros tenemos buenas exhibiciones. Tienen que ser atraídos. Hay programas en otras partes del mundo interesantes. En Australia tienen un día al año, tienen un programa que se llama El Gran Dibujo y invitan al público a ir al museo para hacer dibujos. Y todos los museos están abiertos un domingo y se sacan ejemplares que normalmente, son objetos que normalmente no son en exposición fuera del almacenamiento en el museo y ponen frente para la gente de dibujar. Y hay gente que vienen por millones de hacer dibujos en el museo porque es algo diferente de hacer, el gran dibujo, the big draw. Y eso resulta en un subida de tasa de visitantes de museos sin sacar los objetos fuera del museo, pero es algo diferente que pueden hacer. Pues yo estaba entendiendo de tu exposición que hacías una clasificación como de los tipos de museos que hay, que eran los 3, y además hacías una exposición como de 3 puntos de vista de 3 personas que estuvieron en la exposición. Entendí que la exposición se hizo en el Museo de Ciencias. Entonces, un visitante que tiene la expectativa de ir al Museo de Ciencias y ver un tipo de exposición y de pronto enfrentarse a esta instalación artística como que tan múltiple, ¿qué reacciones? Pues actualmente la exposición no fue en el Museo de Historia Natural. Pensamos en tenerlo en el Museo de Historia Natural y pensamos en tenerlo en el Museo de Arte, pero estos los dos implican algunas preconcepciones de qué es la instalación, ¿no? Porque si es un museo de arte, la gente va a pensar es arte. Si es un museo de ciencia, van a pensar es ciencia. Hicimos en un cuarto en el Centro de Humanidades, que nunca ha tenido exhibiciones. Entonces, para nosotros era tierra neutral. No era museo de arte, ni ciencias, ni historia. Algo neutral, donde cualquier persona puede ir, porque el Centro de Humanidades en el campus era abierto de todos y tener un grupo de audiencia muy, muy amplio en la universidad. Entonces escapamos de esta idea de tenerlo en un tipo de museo u otro. La segunda expedición de Tracy en Wright State, era una galería de arte. Pero este es otro asunto, porque estamos tan especializados los museos en donde puede poner una exhibición que tratar de cruzar las barreras, sin hacer una identificación con las barreras porque del nombre del museo. Porque ya no tenemos museos que son simplemente museos. Algunos de los museos grandes, como el Museo de Ontario Real o el Museo de Gran Bretaña, British Museum, ellos les gusta decir que son museos universales, pero actualmente son especializados típicamente en historia y cultura. Tenemos que tal vez abrir nuevos museos que son mixtos de todo, porque el arte no es exhibido al lado de restos de paleontología. ¿Por qué no? Porque estamos tan acostumbrados de museos especializados. Entonces, este es otro asunto. Por pensar en museos como así, estamos pensando en limitaciones. Y estas limitaciones son importantes porque parte del reduccionismo puede ser más especializado y puede ganar más información, más conocimiento de un área de importancia, pero también significa que no está recibiendo ideas de otras partes, ¿no?
otras partes del mundo, otros campos de conocimiento. Entonces yo prefiero abrir tal vez nuevos museos de todo. Solo museos que son museos, como los gabinetes de curiosidades. Son todavía fascinantes, ¿no? Los gabinetes de curiosidades. Todos tienen ganas de ver los gabinetes de curiosidades. ¿Por qué no abrimos otra vez este tipo de museo? Tal vez temporalmente, una institución como la Universidad Nacional, que tiene tantas colecciones y muchos museos, tal vez lo que necesitan ellos es una galería dedicada a la exposición de algo de cada museo, junto, en una exposición, para cambiar estas ideas de especialización. Una idea.